Saludos mis queridos cocinantes, hoy les traigo uno de esos antojitos callejeros que son muy comunes aquí en nuestra querida Celaya, en la zona del Bajío, en Guanajuato, México. Son unos cacahuates en vinagre, muy del gusto de los celayenses, que va a constar de varias preparaciones que después uniremos para finalmente tener estos cacahuates en vinagre. Esto es mi mami, soy Aidenio. La lista de ingredientes la podrás encontrar al final del video o en la caja de descripciones. Hay que lavar muy bien los cacahuates. Si es necesario, deja remojar en agua simple un rato para que la tierra se suavice. En el chorro del agua, talla, restriega y frota unos con otros los cacahuates, una y otra vez para retirar cualquier impureza, a la vez que retira objetos extraños o cáscaras vanas, es decir, vacías. Esto se hará las veces que sea necesario, hasta que el producto esté limpio, libre de tierra y el agua salga totalmente clara. Después de todo este proceso de limpieza, los vamos a dejar escurrir un rato. Es momento de abrir los cacahuates, para lo que nos ayudaremos de una bolsa o saco y un mazo, martillo, botella o vaso para golpear. Colocamos los cacahuates dentro de la bolsa o saco y cerramos. Se distribuyen de manera uniforme. Ahora, con el mazo u objeto seleccionado para golpear, de manera uniforme se dan golpes, no muy fuertes, solo lo necesario para abrir el cacahuate, evitando maltratar innecesariamente el producto. El siguiente paso es cocerlos. En una olla con agua suficiente para que cubra el producto, agregar el azúcar, sal, cebolla y ajo. Con fuego alto y la olla tapada, esperamos a que suelte el hervor. Cuando esto sucedió, es el momento de agregar el cacahuate, reducir el fuego a medio, tapar y dejar cocer por 30 minutos. Mientras se están cociendo, prepararemos los ingredientes para el escabeche. La zanahoria bien lavada la cortamos en rodajas delgadas. La cebolla la rebanamos en forma de plumitas. Como hierbas de olor utilizaremos unas ramas de tomillo, otras de mejorana, 3 hojas de laurel y lo que con 3 dedos agarres de orégano molido. Se blanquea la zanahoria. Para ello, en agua hirviendo pongo un poco de sal y las zanahorias. Al primer hervor, apago el fuego y las retiro para evitar que se sobrecocinen. Las reservo. Preparo una solución que consta de 1/3 de taza de vinagre, 2/3 de agua y una cucharadita de sal. De la solución pongo 2 tazas en una cacerola y agrego las hierbas de olor antes preparadas, laurel, tomillo, mejorana y orégano. Dejo fuego alto hasta que suelte el hervor. Después bajo a fuego medio bajo y dejo cocer por 5 minutos. Apago el fuego y reservo. Mientras tanto, los cacahuates ya están cocidos. Me cercioro probando uno y ver que esté en su punto. Así, cocidos con un poco de sal, limón y chile, ya quedan estupendos para botanear. Pero en esta ocasión los quiero en vinagre, así que continuamos. Pongo al fuego una sartén y espero a que tome un poco de temperatura.
Añado las zanahorias. Les doy unas vueltas. A continuación, los chiles. Otras vueltas más. Para finalizar con la cebolla. Termino de saltear hasta que la cebolla transparente. Por acá decimos que se acitrone. Una vez terminadas todas las preparaciones, solo hay que unirlas de la siguiente manera. En el vitrolero he puesto los cacahuates ya escurridos. Agrego la solución con las hierbas de olor retirando las ramas más grandes. Después lo que se salteó en la sartén. Las zanahorias, cebolla y chiles. De la solución de vinagre, agua y sal preparo más, la necesaria hasta cubrir los cacahuates. Solo que esta vez uso el agua de la cocción de las zanahorias. Yo necesité 3 tazas más. En total fueron 5 tazas las que usé. Mezclo todo en el vitrolero hasta integrar. Lo tapo y dejo reposar en un lugar fresco por 48 horas. He dejado reposar los cacahuates por 48 horas. En algunas recetas nos dice que con 24 horas es suficiente, pero es mejor si las dejas las 48 horas. Te voy a decir cómo se comen. Vamos a tomar un poco de los cacahuates. Yo les doy 2 trastes, uno donde voy a poner los cacahuates y otro donde vamos a ir colocando las cáscaras. No voy a usar metal, ya sea para guardarlo o para servirlo, porque el vinagre se puede hacer blanquecino, blanco, se les hace como una nata. Entonces, para preservar por más tiempo nuestros cacahuates, evitemos usar metal. Voy a tomar un poco de mi preparación, que se venga con todo. Quito el exceso de vinagre. Cacahuate, zanahoria y cebollitas. Los chiles, eso sí, los retiro. Habrá quien les guste, pero yo prefiero dejarlos en el vitrolero. Y se comen así. Vamos a tomar un cacahuate. Lo chupamos. Voy a dejar estos en la mesa. Succionamos lo que absorbió el cacahuate. No se puede evitar comer cacahuates sin hacer este sonido. Con los mismos dientes lo pelamos y ahora sí nos comemos el contenido. Yo diría que lo más rico es chuparlo. Por eso es tan importante que los dejemos bien limpiecitos. Yo me lo comí así, tal cual, lo saqué del vitrolero porque para mi gusto tiene la acidez, lo picosito y lo salado perfecto. Sin embargo, podemos aderezarlos con un poco de jugo de limón, sal al gusto, le voy a poner poquita. Le podemos poner chile en polvo, ya sea del que pica o del que no pica, siempre te van a preguntar eso aquí en Celaya. O ya unas personas más jóvenes o más contemporáneas también les gusta con salsa picante, la de tu preferencia. Yo lo prefiero solo. Deliciosos. Hay que chuparse los dedos. Espero que lo disfrutes y comparte con quien tú más quieras. Si están buenos, ¿eh? Ingredientes. Para la cocción, 200 gramos de cacahuate crudo entero, media pieza de cebolla, un diente de ajo, 32 gramos de sal,
5 gramos de azúcar, cantidad necesaria de agua. Para el escabeche, cantidad necesaria de agua, cantidad necesaria de vinagre blanco, una zanahoria, una cebolla, 8 gramos de chile de árbol, cantidad necesaria de hierbas de olor, tomillo, mejorana, laurel y orégano. Cantidad necesaria de sal.